Buenos días, estamos en opositasanidad.com para la oposición de auxiliar de enfermería del SESCAM. Este tema trata sobre medicamentos y sus vías de administración, las condiciones de almacenamiento y conservación de los medicamentos y las caducidades. En primer lugar, vamos a ver varios conceptos. Empezamos por la denominación de fármaco. Y es que el fármaco es una sustancia química que actúa sobre determinados sistemas orgánicos, modificando su comportamiento. Es decir, lo que hace el fármaco es cuando algún órgano o alguna parte de nuestro cuerpo está realizando un mal funcionamiento, lo que hace es que lo modifica para que realice ese funcionamiento bien. Cuando el fármaco consigue que algo se arregle o hace una buena acción dentro del organismo, lo llamamos medicamento. Cuando el fármaco lo que hace es una reacción mala para el organismo, es decir, lo que hace es que un órgano o algún sistema de nuestro cuerpo funcione mal, se le llama tóxico. A veces un medicamento o un fármaco es bueno, lo podemos llamar medicamento en unas cantidades, pero si ya nos ponemos más cantidades ya llega a ser tóxico, con lo cual ya empieza a no hacer buena reacción, sino que ya es perjudicial. El medicamento puede tener 3 nombres. 1. La marca registrada, que es el nombre comercial con el que se vende. Por ejemplo, tenéis aquí un ejemplo para verlo mejor, la aspirina. La aspirina como lo conocemos comúnmente. El nombre químico es el ácido acetilsalicílico, es el nombre del fármaco. Y luego tenemos el nombre genérico, que es la acción que produce ese medicamento, que es analgésico. Un analgésico, que es, como hay varios tipos de analgésico, en este caso hablamos del ácido acetilsalicílico, que es el nombre químico según su formulación, y aspirina sería uno de los nombres comerciales con los que se vende. Luego también los fármacos pueden ser de 3 tipos, pueden ser según la textura, digamos, que tienen para introducirlo en el organismo, semisólidos, que serían por ejemplo pomadas y cremas, sólidos, que serían los polvos que diluimos, las pastillas o las cápsulas, y líquidos en jarabes y aerosoles. También pueden ser líquidos intravenosos. Según la vía por la que se quiera administrar o la vía de absorción, también la forma de absorción del medicamento se da de una forma o de otra. Se prepara de una forma o de otra. Por ejemplo, las cápsulas son cápsulas porque se disuelven o queremos que haga la acción en un sitio diferente donde lo haría una pastilla. Luego, cada pastilla tiene un tipo de envoltura, las hay que son más duras y las hay que son más blandas. Por lo mismo, unas hacen efecto en el estómago, otras hacen un efecto inmediato y otras de más lenta absorción. Otras queremos que hagan efecto luego en el intestino delgado. Y de ahí la diferencia entre pastillas, cápsulas y los recubrimientos que tiene cada una. Por ejemplo, esto como ejemplo, que todo tiene su porqué. Luego hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y es que el encargado de administrar el medicamento es el enfermero o enfermera. En nosotros, en los TKE, delegan, pero realmente los encargados y los últimos responsables de la administración de la medicación o de la medicación que se administra son ellos. Como efectos de los medicamentos tenemos el efecto terapéutico, que es el efecto que pretendemos. Si nos duele la cabeza y nos tomamos un paracetamol, el efecto terapéutico es que se quite el dolor de cabeza.
Cuando luego tenemos el efecto secundario o colateral. Cuando un medicamento, aunque haga ese efecto, luego tiene otros efectos y normalmente suelen ser efectos nocivos o desagradables o que no esperamos. Esos son, que no esperamos, que no pretendemos, aunque los efectos secundarios sí que son un efecto que no se pretende con el medicamento, pero es esperable. Ya está estudiado que puede ocurrir ese efecto. Siempre los prospectos, cuando nos dice puede producir somnolencia o puede producir diarreas, es un efecto secundario que no pretendíamos, pero que sí que esperamos, porque está estudiado que eso puede pasar. Bueno, la toxicidad ya la hemos visto antes, lo que es la toxicidad, que es el resultado, por ejemplo, cuando hay una sobredosificación o un tóxico cuando es un efecto nocivo, negativo para el organismo. Normalmente suele ser eso, cuando hay una sobredosis de ese fármaco. Puede ser que se dé la toxicidad bien porque haya una cantidad excesiva en un momento dado, o también a largo plazo cuando se toma un medicamento, pero antes de que el cuerpo lo excrete, bien por las heces, bien por el sudor, por la respiración, de la forma que tenga cada medicamento de excretarse, antes de eso hemos dado otra dosis y se nos va acumulando un residuo de cada dosis que al final llega a ser tóxico. Luego están también las alergias, que son reacciones inmunológicas cuando una persona está sensibilizada a un determinado fármaco. Entonces, las personas, hay veces que dicen, si yo esto lo he tomado antes y ahora me da alergia, claro, antes tu cuerpo no reaccionó ante ello, pero sí que creó unos anticuerpos que ahora cuando lo vuelves a tomar están actuando contra ese medicamento. Entonces produce unas reacciones el cuerpo para luchar contra eso, que es lo que nos hace sentir mal y pues todos los efectos que suelen dar las alergias. Seguimos con los efectos de los medicamentos. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia se da en pacientes cuando se está tomando un medicamento asiduamente y cada vez hace menos efecto, y es que el cuerpo crea tolerancia. Hay que aumentar la dosis para que haga el efecto que estamos esperando. El efecto acumulativo es cuando, como lo que hablábamos antes de la toxicidad, que puede crear una toxicidad cuando antes de desechar una dosis estamos dando otra, con lo cual se va acumulando un poquito de cada dosis que al final crea un efecto acumulativo. Antes de metabolizar una dosis, recibe la siguiente. El efecto idiosincrásico. Este efecto es inesperado y para cada persona es diferente, no tiene por qué darse con el mismo medicamento para todas las personas. Y es cuando puede producir un efecto normal o tener efectos inesperados. En cuanto a la interacción entre fármacos, es cuando uno altera el efecto del otro, un fármaco altera el efecto del otro, o la acción de los dos fármacos es la que se altera. Fármacos, alimentos o demás. Ahora lo vemos como, por ejemplo, se puede dar interacción entre medicamento y medicamento, como la aspirina y los anticoagulantes. Se puede dar también como entre medicamento y alimento. Las estatinas, por ejemplo, y el pomelo. Las estatinas son un grupo de fármacos que se usan para disminuir el colesterol y los triglicéridos. Por curiosidad, ¿vale? Como algo que nos pueda interesar.
y el medicamento y una afección médica, por ejemplo la aspirina, la relación que tiene la aspirina con las úlceras pépticas, o también un medicamento con un suplemento como el ginkgo, y los anticoagulantes. El ginkgo biloba, que es una planta medicinal procedente de Asia, que sus hojas se han utilizado desde hace muchísimos años para diversas dolencias. Como curiosidad. Continuamos con las interacciones medicamentosas, que pueden ser de dos formas: beneficiosas, que es cuando un medicamento se une, potencia la acción de otro medicamento, y una interacción adversa, que es cuando disminuye la eficacia terapéutica del otro medicamento. Según el sitio donde se produce, puede ser una interacción externa y pueden ser internas. Externas para hacer referencia a las incompatibilidades físico-químicas en las mezclas de administración endovenosa por precipitación o inactivación, es decir, antes de administrar un medicamento, por ejemplo, en una bolsita de 100 cc de suero que se suele administrar medicaciones y se juntan el paracetamol con el nolotil y cristaliza. Esa sería una interacción entre dos fármacos externa antes de ser introducido en el cuerpo. Y luego están las internas, las que se dan en el sitio de acción del fármaco. Luego tenemos la enfermedad iatrogénica, que es cuando se da una reacción adversa o complicaciones por intervenciones médicas o terapias, ya no solamente fármacos, como por ejemplo una flebitis postcatéter, una infección urinaria después de un sondaje, las úlceras que se producen en la nariz con un sondaje nasogástrico. Esas son enfermedades iatrogénicas, las que se producen como reacción adversa a un tratamiento, no solo químicamente, sino también físicamente. Y luego tenemos las interacciones medicamentosas según el mecanismo de producción, que serían las de carácter farmacéutico, que se refieren a incompatibilidades físico-químicas que impiden mezclar dos o más fármacos en la misma solución. Las interacciones de carácter farmacocinético, ahora vamos a ver el tema de la farmacocinética y la farmacodinamia. Las interacciones de carácter farmacocinético se deben a modificaciones producidas por el fármaco desencadenantes sobre los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. En cualquiera de estos procesos se pueden producir interacciones y se llaman de carácter farmacocinético, que tiene mucho que ver con la farmacocinética, que vamos a ver ahora después. Y las interacciones de carácter farmacodinámico son las debidas a las modificaciones en la respuesta del órgano efector, originando fenómenos de sinergia, antagonismo y potenciación. Es decir, se dan unas modificaciones en la respuesta del órgano sobre el que queremos que haga efecto el fármaco. Entonces, cuando se dan casos de sinergia, lo que se hace es que la acción de dos o más cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales, es decir, una acción sinérgica es que 1 más 1 son 4, no son 2, ¿no? Cuando se unen dos, se potencia, como que se multiplica el efecto. No es que haga el doble de efecto, sino que se multiplica. El antagonismo es que uno se une al receptor
de las células donde tiene que hacer efecto ese medicamento, pero bien, no crea ninguna respuesta del órgano, o lo que hace es inhibir la acción del otro fármaco. Como se ha unido a los receptores, el otro fármaco no tiene dónde unirse y no le deja ejercer su acción. Es decir, uno no hace nada y tampoco deja que haga el otro fármaco efecto. Ni come ni deja de comer como el perro del hortelano. Pues así son los antagonistas. ¿Vale? Se unen, pero no hacen efecto y tampoco dejan que hagan otros efecto. La sinergia no. La sinergia es que uno se hace efecto y junto con el otro hacen muchísimo más efecto de lo que lo harían los dos por separado. Esto es como el trabajo en equipo, ¿no? Yo puedo hacer mi parte, pero si no tengo la parte del trabajo que realiza un médico o un enfermero, pues mi parte no sirve para nada. Y al contrario, un médico o un enfermero sin nuestra parte tampoco serviría para nada. Eso es un sinergismo, ¿vale? Que el efecto de dos trabajos diferentes hace un efecto mucho mayor. Y luego tenemos la potenciación farmacológica, que es la característica del medicamento cuando a menor dosis produce una mayor acción. Es decir, menor dosis, de lo que se trata es de acaparar menos receptores en las células. Pero cuanto menos receptores se ocupan, más acción produce ese fármaco. Luego tenemos lo que llamaríamos antídoto. Y el antídoto lo que hace es que, por ejemplo, imaginaros que se ha dado un fármaco equivocadamente y siempre hay otro que contrarresta esa acción, o normalmente, hay algunas que no tienen antídoto, normalmente hay otro fármaco que contrarresta esa acción. Y bien, no le deja al primero, lo anula, no le deja unirse a los receptores de las células, o bien crea en las células el efecto contrario. Una vez que el tóxico ha hecho efecto, ahora va el antídoto y hace la acción contraria para que anular, digamos, el efecto del tóxico. Un fármaco agonista es el que colabora con otro fármaco y hacen su acción en conjunto. Vamos a ver la acción de los fármacos en el organismo, cómo accionan, cómo funcionan. Tenemos el comienzo de la acción. El comienzo de la acción es el tiempo que pasa desde que tomamos la medicación hasta que el organismo empieza a reaccionar. Ese es el comienzo de la acción. El pico nivel de plasma es el nivel plasmático más alto que se logra con una dosis de medicamento o de fármaco, y cuando la cantidad eliminada iguala a la cantidad absorbida. Ese es el pico nivel de plasma. La vida media de un medicamento o vida media de eliminación es el tiempo que requiere el proceso de eliminación para reducir la concentración del medicamento a la mitad de lo que era cuando se administró inicialmente. Es decir, el medicamento se administra y se da una concentración. Bueno, pues el tiempo en el que tarda en llegar a la mitad de concentración ese medicamento es el tiempo de vida media. La meseta es la concentración mantenida de un medicamento en el plasma durante una serie de dosis programadas. Es como por ejemplo cuando con un antibiótico que hay que tomarlo siempre a las mismas horas, cada 5 horas, pues cada 5 horas puntuales o cada 8 horas puntuales. No vale estar 3 horas más.
y la meseta, que es la concentración mantenida de un medicamento en el plasma durante una serie de dosis programadas. Por ejemplo, cuando tomamos un antibiótico y hay que estar unas horas exactas entre dosis y dosis, no nos podemos pasar 2 horas porque entonces la meseta baja y cuando tomamos la siguiente dosis tiene que volver a llegar a volver a empezar a hacer efecto, digamos. Un antibiótico tiene que tener una concentración mantenida, continua, durante los 7 días que dura el tratamiento, pues la concentración mantenida. Si nos pasamos unas horas, lo que hacemos es que va disminuyendo la concentración y entonces la bacteria en cuestión con la que estamos luchando nos gana terreno. Y luego, aunque volvamos a tomar otra dosis, pero ya lo que teníamos eliminado se ha vuelto a reproducir, digamos. Entonces, hay que mantener la concentración en lo que es la meseta de la acción. En cuanto a la farmacocinética, lo que os comentaba antes, tenemos una palabra que nos va a recordar muy bien cuando nos hagan alguna pregunta en el test o en el examen sobre esto. LADME. ¿Qué quiere decir LADME? Tenemos liberación, es la primera fase de la farmacocinética. Lo que hace es el medicamento en su primera fase es liberarse. Nos tomamos, por ejemplo, una pastilla, lo primero que hace es disolverse, ¿no? Separarse todos los componentes que tiene, se libera. Lo segundo es que cuando se ha liberado, en la zona donde tiene que ser absorbida, porque como comentaba antes, cada producto, cada fármaco viene con una composición física para ser absorbida en un determinado espacio de nuestro organismo, bien sea en una parte del aparato digestivo o cuando es, por ejemplo, una inyección intramuscular o intravenosa, o una medicación vesical, puede ser, o algo tópico en la piel, se absorben de forma diferente. Y la absorción es eso, el proceso que lleva el fármaco hasta que llega al torrente sanguíneo. Y luego se distribuye. Entonces el torrente sanguíneo lo transporta desde la zona de absorción hasta la zona donde va a realizar su acción. El metabolismo. El metabolismo es la transformación biológica del medicamento. Entonces, ahí tenemos como varias partes. La detoxicación, que es cuando el fármaco se convierte en una forma menos activa. La mayoría de las transformaciones del metabolismo de los fármacos se dan en el hígado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los productos resultantes de esta metabolización, de este metabolismo, se llaman metabolitos. Y luego tenemos la excreción, que es el proceso por el cual los metabolitos y los fármacos se excretan por el organismo. Pueden ser por la orina, por las heces, por la respiración, la saliva, el sudor, por la leche materna también, por eso las madres lactantes tienen que tener mucho cuidado con los fármacos que toman. Y luego tenemos las variables que influyen en la acción de los medicamentos. Pueden ser, por ejemplo, la edad, no es lo mismo un adulto que un anciano, el sexo, si es hombre o mujer, cada uno tenemos una composición corporal, unas características corporales en cuanto a masa muscular, hormonas, etcétera, que pueden dar mejor o peor resultado según qué medicamento, o digamos, el medicamento en cuestión puede dar mejor o peor resultado, necesitar una dosis más alta o más baja dependiendo solamente si es hombre o mujer. Los factores genéticos, psicológicos, no es lo mismo una persona estresada o deprimida que una persona que está completamente tranquila, que tiene una vida feliz, tranquila, bien. La hora en la que se administra el medicamento también influye, por eso algunos hay que tomarlos por la noche antes de dormir, otros por la mañana al levantar.
ahora vamos a ver las vías de administración. Tenemos la vía oral, que son los fármacos líquidos o sólidos para su absorción vía gastrointestinal. Y tenemos una serie de ventajas y desventajas. Y esto sí que se suele preguntar en el examen. Las ventajas y las desventajas de los medicamentos. En cuanto a la vía oral, son simples, cómodos para tomar, son más seguros, porque ya vienen las dosis, no tenemos que diluir nada, son más seguros, son más económicos. Y las desventajas son que la acción es más lenta, tiene una eficacia relativa, porque también depende, pues eso, si lo tomamos con alimentos, sin alimentos, a la hora que nos indican, entonces puede tener una eficacia relativa. Y que pueden ser irritativos, y luego también depende de las condiciones en las que tengamos nuestra mucosa gastrointestinal, que sea capaz de absorber el fármaco todo lo que debe o no. Y pueden ser más riesgosos para niños, porque si hay por ejemplo, se suele dar con jarabes que son muy dulces y tal, si a un niño le gusta y detecta dónde está, se lo puede tomar como si fuera una chuche. Entonces son más riesgosos para niños. Tipos de medicamentos en la vía oral. Tenemos los comprimidos, que como recomendaciones y advertencias debemos saber que si no están ranurados no se deben partir. Las formas efervescentes se deben disolver completamente. Las cápsulas no se deben triturar ni quitar la cápsula, porque está así para que ejerza su acción en un lugar del intestino. Entonces, si lo quitamos, ya no ejerce la acción en el mismo sitio y por tanto no va a dar el mismo resultado. Se deben tomar con abundante agua y no se deben dar con leche o alcalinos. Los polvos se administran inmediatamente después de disolverlos. No se pueden dejar ahí 3 horas y luego, ay, que se me ha olvidado, otra vez me lo tomo, ya no sirven. Los jarabes. Importante, si se administra junto con otros fármacos, con pastillas o demás, el jarabe es siempre lo último. Y las suspensiones se deben agitar bien antes de administrar. Las suspensiones, los jarabes suelen ser antibióticos que vienen en polvo, tenemos que añadir agua y moverlos bien. Pues siempre en cada toma hay que agitarlos bien, porque al final no termina de disolverse del todo y el polvo tiende a irse hacia abajo. Hay que homogeneizar la disolución antes de administrarlo. En cuanto a la vía rectal, es la administración de fármacos para absorción por vía intestinal con fines exploratorios o de eliminación de residuos. Tipos de medicamentos que se administran vía rectal. Supositorios. Si tienen efecto laxante, se administran 30 minutos antes de las comidas y si no, se administra entre comidas y hay que procurar retenerlo. Si no, quiere decir que si son de retención, por ejemplo, un supositorio medicamentoso que se tiene que absorber, pues se administra entre comidas. Y el supositorio no hay que meterlo por la parte finita como si fuera un cohete, se administra por la base plana. Las pomadas, si son de uso interno, por ejemplo vaginales o rectales, hay que introducir el aplicador profundamente, que para eso es ese tipo de aplicador. Siempre que hagamos cualquier medicamento con una composición, un envoltorio o un sistema de dosificación diferente, pues siempre hay que preguntar a ver eso por qué, porque está hecho así por algo, no es por capricho. Y los enemas los hay de retención, que se ponen en horas entre comidas y más o menos a unos 40 grados para no estimular el peristaltismo, es decir, para que no acelere el movimiento intestinal. Y hay que procurar contener 30 minutos el líquido, más o menos, para que se absorba. Porque si es de retención, pues puede ser, por ejemplo, medicamentoso, ¿vale? Para que se absorba. El de eliminación hay que procurar contener el líquido durante 15 minutos y no más de 30 para colocar al paciente del lado izquierdo
y para expulsarlo del derecho. Igual, el de eliminación no se debe retener más de 30 minutos para que el organismo no absorba el contenido del enema, porque no es el efecto que queremos hacer. Lo que queremos hacer es que estimule el peristaltismo y que defeque el paciente. Y también al administrar fármacos por vía rectal se puede estimular el nervio vago y provocar una reacción vagal. Esto suele pasar con algunos enemas fisiológicos, el fisioenema y estos que contienen sodio y tal, y se puede provocar una reacción vagal. En cuanto a la vía inhalatoria, la administración de fármacos gaseosos que se absorben en vías respiratorias, esos son los que se dan por vía inhalatoria, que no nasal, no es lo mismo inhalatoria que nasal. Y aquí se dan los inhaladores presurizados, como el Ventolin de toda la vida, los presurizados con cámara, que es lo mismo, lo único que por ejemplo para pacientes que no abren la boca para sujetar el presurizador y tal, no colaboran igual, pues se utilizan con cámara, que tiene una mascarilla que se adapta a nariz y boca y entonces se utiliza en bebés y en ancianos o en personas que no pueden colaborar. Y los nebulizadores. Por vía tópica tenemos la administración de cremas o lociones que se absorben por la piel. A nivel dermatológico no se deben administrar polvos sobre sudados para evitar formación de costras. Por ejemplo, cuando un niño tiene la varicela y dábamos la talquistina en polvo, pues eso producía en los granitos que se había rascado el niño pues unas costras. Eso es lo que hay que evitar. Y se debe limpiar y secar la zona a tratar antes de la aplicación. Cuando es por vía vaginal, el lavado de genitales previo a la aplicación del medicamento es importante. Y luego, introducir el medicamento lo más profundamente posible. Para esto traen un aplicador vaginal. Y entonces hay que mantenerse acostada como unos 5 minutos para que el medicamento por gravedad no salga hacia afuera, para que se deje ahí absorber. Y luego tenemos la vía oftálmica, que también es una vía tópica. Hay que retirar las secreciones antes de aplicar el medicamento, lavando con una torunda, con suero y secar. Y el fármaco debe estar a temperatura ambiente, no se debe administrar directamente sobre el globo ocular, sino en la parte interior del párpado para no producir lesiones. Y cada ojo debe tener su frasco de colirio, uno para cada ojo, porque si por casualidad o por error un frasco toca el párpado de un ojo infectado o con una infección, al administrarlo en el otro ojo podemos pasar la infección de ojo a ojo. Y si es pomada se pone desde el interior del saco hacia afuera sin tocar el globo. Seguimos con la vía tópica. Ótica. Hay que lavar el oído con torunda humedecida en suero fisiológico para retirar secreciones y secar. Recostar al paciente del oído no afectado, del bueno, es decir, el bueno pegado a la almohada. Una vez administrado el medicamento, pedir al paciente que se mantenga en esa posición como unos 3 minutos para que el medicamento haga efecto. Si se presiona el oído, favorece la penetración del medicamento también. Y el fármaco debe estar a temperatura ambiente. Ahora, importantísimo y de pregunta, tirar hacia atrás y hacia arriba de la oreja, hacia atrás y hacia arriba en adultos y hacia atrás y hacia abajo en lactantes para abrir el pabellón auricular. El pabellón auricular o el conducto tiene diferentes formas en lactantes y en adultos, con lo cual para que el medicamento entre bien hay que hacer esa maniobra con la oreja. Y es muy de pregunta, esto se ha preguntado y se puede preguntar fácilmente. Importante, tirar hacia atrás y hacia arriba en adultos y hacia atrás y hacia abajo en lactantes. Y la administración nasal es indicar al paciente que se suene la nariz antes de la administración del medicamento, mantener la cabeza del paciente en extensión 180 grados aproximadamente, indicar al paciente que inspire por la nariz y acostar sobre el lado malo. En cuanto a la vía parenteral,
tenemos la administración de suspensiones por inyección, que puede ser intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, intratecal o intraósea. La intratecal, vía intratecal, que es una vía parenteral, y es cuando se administra directamente el fármaco en el espacio subaracnoideo. Se administra con medidas de esterilidad, es decir, con un campo estéril, poca cantidad de fármaco y a través de un orificio en el cráneo o en la médula. La vía intradérmica, por ejemplo, cuando se hacen pruebas de alergia. La vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. Hay que seleccionar cuidadosamente el punto de punción, no elegir zonas con lesiones, con inflamación o con vello. Hay que asegurarse de que la aguja seleccionada es adecuada para el tipo de inyección y establecer un plan de rotación de los puntos de punción en tratamientos continuos, es decir, no pinchar siempre en el mismo sitio. Cuando la vía parenteral es intermitente, es la que dura un ratito y luego se vuelve a poner a las X horas, y luego la continua es cuando dura horas. La vía parenteral directa es la que vierte su contenido en el torrente sanguíneo, intravenosa, intralinfática o intraarterial, y la indirecta es la subcutánea, intramuscular, intradérmica, intraósea o intraarticular, es decir, se pone en un sitio concreto, pero no se distribuye directamente a todo el organismo como sería una vía intravenosa, sino que se va absorbiendo poco a poco, se pone en un músculo o en la piel, en la dermis, en el hueso, en una articulación. Eso es una vía indirecta. Y luego tenemos la vía sublingual, que es la administración de fármacos a través de la mucosa sublingual, cuando se pone la pastillita debajo de la lengua. Es una vía muy capilarizada y de muy rápida acción. Las precauciones que hay que tener previas a la administración de un fármaco, pues tenemos la regla de las 5 Cs. Hay que comprobar siempre antes de aplicar un fármaco, hay que comprobar las 5 Cs. El fármaco que sea el correcto, el paciente que sea el correcto, la dosis que sea la correcta, la vía correcta y la hora correcta. Esas son las 5 cuestiones importantes que hay que tener en cuenta antes de administrar un fármaco. Luego tenemos que 1 centímetro cúbico son 20 gotas, esto también se ha preguntado en exámenes. 1 centímetro cúbico o 1 mililitro, que es lo mismo, son 20 gotas. 20 gotas son 60 microgotas, es decir, cada gota son 3 microgotas. Las microgotas se utilizan, por ejemplo, en pacientes neonatales, que se administran unas cantidades mínimas de medicamento para un neonato de 1 kilo, de medio kilo. Son unas cantidades mínimas, tienen unas bombas especiales y se calculan en microgotas. La equivalencia de mililitros o centímetros cúbicos con gotas sí que se pueden preguntar y se han preguntado y se suelen preguntar en los exámenes. Vamos a ver las condiciones de almacenamiento y conservación de los medicamentos. Las áreas de servicio de farmacia son varias. Primero, el área de almacenamiento, donde se almacena y se conserva los medicamentos. Las áreas de dispensación farmacológica, donde van pacientes o personal a recoger los medicamentos. El área de farmacotecnia, que es donde se preparan las dosis especiales, por ejemplo, cuando tienen que hacer fórmulas magistrales que se llaman, unas dosis especiales para cierto tipo de pacientes. El área de nutrición artificial, enteral o parenteral. El área de citostáticos, que son los fármacos. Los citostáticos son los fármacos que se emplean en las quimioterapias, que impiden o retardan la división celular. Igual que se emplean contra el cáncer, son cancerígenos. Es como muy contradictorio, pero son fármacos muy cancerígenos y hay que tener muchísimas precauciones con este tipo de fármacos. Y
Y vamos a ver que luego con los residuos que se tratan de forma diferente a los demás. La forma más común de clasificar los fármacos en la farmacia, pues por fármacos registrados en España o no registrados en España, que se adquieren a través del Ministerio de Sanidad, los preparados de dietética, los productos químicos para preparación de fórmulas magistrales y los fármacos de uso excepcional de petición al exterior por vías alternativas. Esto no es muy preguntable, ¿vale? Bueno, muy preguntable, se puede preguntar, pero que no suelen hacer preguntas sobre esto. En cuanto al área de almacenamiento y conservación, se colocan los medicamentos por orden alfabético o por grupos terapéuticos, o las dos al mismo tiempo, es decir, en la medicación oral en un sitio, la intravenosa en otro. Y dentro de la medicación oral lo vamos a distinguir entre analgésicos, antibióticos, perdón, no se me ocurre qué más, pero bueno, y dentro de los analgésicos van a ir por orden alfabético y también se pueden poner por nombre comercial o por nombre genérico. Dentro de los antibióticos, pues igual, por orden alfabético. Y así, tienen varias clasificaciones y las personas que trabajéis en hospital o en sitios donde hay farmacia, pues lo veréis, estáis acostumbrados a verlo. Conservación a temperatura ambiente entre 15 y 22 grados. Luego los medicamentos termolables, que son sensibles a la temperatura, en frigorífico entre 2 y 8 grados, y los congelados entre menos 10 y menos 20 grados. Estupefacientes y psicotrópicos en armarios de seguridad. En farmacia solamente los farmacéuticos tienen acceso. En una planta son los enfermeros los que deben tener acceso y además hay un registro muy exhaustivo de cada dosis y a quién se le da cada dosis. Los fármacos fotosensibles se conservan en envases de cristal de topacio o en papel aluminio y luego también incluso a la hora de administrarlos. Cuando una ampollita, por ejemplo, de Seguril, que el Seguril viene en su ampollita color topacio, cuando se diluye en un suero para ponerlo de forma intravenosa, ese suerecito hay que envolverlo también en un cartón o en papel aluminio, hay que mantenerlo durante la administración también a oscuras. Y el almacenamiento se debe hacer preservándolos de la humedad a unos 15 o 20 centímetros del suelo y a una humedad relativa del aire del 60%. En hospitalización, en la nevera, los medicamentos no se ponen pegados a las paredes ni en las puertas, porque son zonas de grandes cambios de temperatura. Los potencialmente peligrosos en cajas de seguridad. Los preparados, como los sueros, en otro almacén debido a que ocupan mucho espacio. Y tenemos que saber que la importancia de la temperatura en la conservación de los medicamentos se ve reflejada en la colocación de símbolos en el cartonaje de las especialidades que se pueden conservar a temperatura ambiente. El almacén de materias primas. Las materias primas son los productos químicos con los que, ya lo hemos visto antes, con los que se realizan en las fórmulas magistrales, por ejemplo, con los que se hacen determinadas composiciones para un determinado paciente. Se clasifican con un índice alfabético de doble entrada y a cada producto se le asigna un código que puede tener varios dígitos. Los índices de doble entrada nos pueden preguntar algo sobre esto. Lo que hacen es simplificar la tarea de identificar y localizar un producto químico. Puede tener varios nombres, pero solo un código. Envases. El envase esto es importante, el envase es el recipiente que contiene el producto farmacéutico y está en contacto con él. Por ejemplo, en pastillas, el blister es el envase. En un jarabe, la botellita donde viene el jarabe, ese es el envase. El cartonaje o envase exterior es la cajita de las pastillas donde vienen varios blisters, pues ese es el envase exterior. O la cajita donde viene guardado el jarabe, ese es el envase exterior. Luego está el embalaje, que contiene pues varias cajas de jarabes o varias cajas de un medicamento. Por ejemplo, una farmacia cuando hace un pedido
Una planta de un hospital, cuando hace un pedido a la farmacia de 200 paracetamoles, pues van a venir, si en una caja de paracetamol vienen 20, me lo invento, pues van a venir una caja que contiene 5 embalajes o 5 envases de paracetamol, envases exteriores o cartonajes, envase exterior, embalaje y luego ya tenemos el prospecto. Entonces, al final el embalaje es la caja de cartón que facilita el transporte de 20 cajitas de un medicamento, por ejemplo. Y el prospecto ya sabemos lo que es, un texto impreso que se incluye con cada envase de medicamento y que contiene información concerniente a la especialidad farmacéutica, las vías de administración, las dosis, los efectos adversos, las contraindicaciones, etc. Tipos de envase. Tenemos envase clínico y envase normal. El envase clínico es un tipo de acondicionamiento especial para hospitales que contiene un número elevado de unidades de una determinada marca. Debe llevar una inscripción que prohíba su venta y una leyenda en el envase que ponga envase clínico. Y el envase normal es el que tiene designado el laboratorio fabricante para su marca comercial, el que compramos en la farmacia para nosotros. Símbolos, siglas y códigos de las cajas de medicamentos. Esto alguna vez se ha puesto en alguna pregunta. Ya os explico más o menos qué. Nos dice que los envases de algunos medicamentos pueden llevar unas siglas junto al Código Nacional de la Especialidad. Estas siglas hacen referencia a requisitos para su dispensación y son de varios tipos. Siglas ECM, significa el especial control médico y se ponen en el envase de especialidades que han de dispensarse con receta que debe ir avalada con el informe médico especialista que controla el tratamiento. Por ejemplo, hay algunas medicaciones que no nos sirve con que un especialista nos haga la receta electrónica e ir a la farmacia. Hay que ir a inspección, a que nos lo sellen, nos den el visto bueno y entonces vamos a la farmacia por ello. Las siglas EFP, especialidad farmacéutica publicitaria, y es lo que llamamos muestras. Se venden sin receta médica y no se pueden dispensar a cargo de la Seguridad Social y son de precio libre. Las siglas DH significan diagnóstico hospitalario y para que te lo vendan tiene que ir recetado por un especialista, no por el médico de atención primaria, sino por el especialista. Y la sigla H, esto es uso hospitalario, solamente se va a administrar o se va a, digamos que se va a proporcionar desde la farmacia del hospital para uso de hospital. Y las siglas TLD se aplican a especialidades que se usan en tratamientos de larga duración y para las que se necesita más de un envase. Aquí tenemos unos dibujos y sobre, por ejemplo, este en particular sí que lo he visto preguntado en un examen que recuerde así de memoria, con lo cual el circulito negro, por ejemplo, te pueden decir el círculo negro con fondo blanco, a ver si me sale la flechita, el círculo negro con fondo blanco en un envase de medicamento quiere decir que requiere receta médica. O el círculo con todo el fondo negro, dispensación con receta de estupefacientes. Psicotropos anexo 1. Esto de anexo 1 quiere decir que hay un anexo del Ministerio de Sanidad donde hay un listado de medicamentos que están catalogados como psicotropos del mismo tipo que se dan en esta relación, en el anexo 1. Y luego este dibujito, el circulito blanco partido por la mitad con una línea negra, psicotropos anexo 2, que es otro listado diferente. Y son psicotropos incluidos en el convenio sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero del 71. Esto no nos hace falta ni verlos. La estrellita negra a conservar en el frigorífico, entre 2 y 8 grados. El reloj de arena, caducidad inferior a 5 años. Y ahora vamos a ver las caducidades.
y el medicamento con menos de 5 años en el mercado es el que viene un triangulito negro, con lo cual tenemos que saber que tiene poca experiencia clínica. Otros símbolos, un triángulo rojo con un coche en el centro que puede reducir la capacidad para conducir o manejar maquinaria peligrosa. El triángulo rojo con una nube y un sol que puede producir fotosensibilidad, es decir, que nos hagamos más sensibles a la luz. El triángulo negro con el interior amarillo y una especie de ventilador de 3 aspas en el centro, que quiere decir que son radiofármacos. El rombo amarillo con una llama quiere decir que es gas medicinal comburente, y el rombo rojo con una llama, símbolo de gas medicinal inflamable. Caducidades. Las especialidades tienen una validez máxima de 5 años. Los medicamentos que tengan una caducidad inferior a los 5 años deben llevar el signo de caducidad, es decir, el reloj de arena impreso en el ángulo superior derecho del envase, y además tiene que poner el mes y el año en el que caduca. Y la caducidad se refiere al último día del mes que señala, es decir, en agosto de 2023, pues sería el 31 de agosto de 2023. El año de fabricación lo indica la letra del lote, comenzando por la letra A, corresponde al 87. Y así, por ejemplo, la G se fabricó en el 92, H en el 93, L en el 94 y así sucesivamente. Pero hay unas letras que no se incluyen. CH, F, Y, Ñ, O, Q, RR, la R, U, W y la Y. No se incluyen en este tipo de codificación. Lo que yo vería más fácil que nos preguntara sería lo de la silueta del reloj de arena, y que debe ir acompañado del mes y el año, y que siempre se refiere al último día del mes, y que las especialidades que llevan este reloj de arena es las que caducan antes de 5 años. Si no lo llevan es que, pues eso, dura más de 5 años, siempre habiendo tenido una conservación buena. Os he puesto aquí un listado de fármacos como curiosidad, porque lo que siempre os digo, hay veces que se sale el tribunal de los temas y pregunta cosas que realmente no estaban especificadas en el tema, porque esto, como no son temas cerrados, luego a lo mejor impugnas alguna pregunta y no te hacen caso, porque sí, la pregunta podría estar bien hecha y la respuesta también, pero si no entraba en el tema, pues la gente no se lo ha estudiado y no tendría por qué preguntarlo. Pero bueno, todo es muy relativo, luego hacen caso a lo que ven conveniente y a lo que no. Entonces, os he puesto aquí un listado de los tipos de medicamentos y sobre qué sistemas actúan. Esto ahora dais al pause y lo veis tranquilamente. Incluso si os queréis hacer un cuadro y os lo estudiáis y luego os hacéis un cuadro, ponéis los títulos, estos que están en mayúscula, y los podéis ir rellenando. O al revés. Os podéis hacer, yo he visto algunas veces este tipo de cuadros, me he hecho papelitos y me he puesto un cuadro en blanco, y por no estar cogiendo un folio tras otro o borrando, pues me he impreso tal que esta página, ¿no? O me la he copiado. He recortado cuadros así completos de los títulos y de los medicamentos. Me he hecho otro cuadro en blanco, en un folio en blanco, y he ido colocando como si colocáramos tarjetitas, pues así. Es una forma de estudiarlo, de hacerlo de otra forma no tan aburrida, digamos, porque al final el estudio hay que buscarle las formas que a cada uno nos vayan mejor. Los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, anestésicos, analgésicos, hipnóticos, estimulantes y psicofármacos. Los que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, simpático-miméticos, simpaticolíticos, parasimpático-miméticos, parasimpaticolíticos. Los que actúan sobre el aparato cardiovascular, cardiotónicos, antiarrítmicos o antihipertensivos. Los que actúan sobre el aparato respiratorio, antitusígenos, mucolíticos expectorantes, descongestivos nasales, broncodilatadores. Los que actúan sobre el aparato digestivo, antieméticos, que son
para no vomitar, los antiácidos, laxantes y antidiarreicos. Los que actúan sobre el sistema endocrino, las hormonas tiroideas, las hormonas pancreáticas, los corticoides y las hormonas sexuales. Los antiinfecciosos, antibacterianos, antifúngicos, antiparasitarios y antivíricos. Los que actúan sobre la sangre y órganos hematopoyéticos. Hematopoyéticos son los que producen la sangre, los que la crean. Los coagulantes, anticoagulantes y antianémicos. Los que actúan sobre el aparato locomotor, antiinflamatorios y antirreumáticos. Esto ya os digo, no entra como tal en el examen. Si le queréis dar una vueltecita por si algo se os queda ahí luego que os pueda sonar, por si acaso os pone una pregunta sobre esto, pues mejor. Y con esta parte terminamos el tema. Cualquier duda, cualquier cosita que se os ocurra, que veáis por ahí que se puede ampliar, pues si queréis me lo decís y lo preparamos. Haceros el test y ya sabéis, cualquier cosita, pues aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente.